Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Este ángulo recto divide el triángulo en dos ángulos agudos que son menores de 90 grados. Aquí tenemos una serie de triángulos y vamos a identificar cuál es rectángulo y cuál no es. En este caso podemos ver aquí un ángulo recto en este sitio. Podemos identificarlo porque las dos líneas son completamente perpendiculares. Y acá de este lado tenemos un ángulo agudo y acá otro ángulo agudo. Por lo tanto, este sí es un triángulo rectángulo. Acá también podemos identificar que este triángulo tiene un ángulo recto. Lo podemos saber porque sus dos líneas son completamente perpendiculares. Y acá tiene un ángulo agudo y acá otro ángulo agudo. Por lo tanto, este triángulo sí es rectángulo. Acá en este triángulo no vemos ningún ángulo recto. Este ángulo es agudo, este ángulo es agudo, este ángulo es agudo. Por lo tanto, este no es un triángulo rectángulo. Acá, en este triángulo que está aquí, podemos ver que este tiene un ángulo recto. Y este ángulo de acá es agudo y este ángulo de acá es agudo. Por lo tanto, este sí es un triángulo rectángulo. Acá en este triángulo vemos que no hay ningún ángulo recto. Este ángulo es agudo, este ángulo es agudo y este ángulo es obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 grados. Un ángulo agudo es aquel que es menor de 90 grados. El ángulo recto es el ángulo que es exactamente de 90 grados. Y cuando hay un ángulo recto, sus dos líneas que lo componen son perpendiculares. Por eso lo podemos identificar rápidamente cuando observamos un triángulo. Cuando contiene dos líneas exactamente perpendiculares, ahí podemos decir rápidamente que es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y por lo tanto el triángulo que se forma de ahí es rectángulo. Ahora pasemos a una breve descripción del triángulo rectángulo. Como todos sabemos, el triángulo rectángulo tiene tres lados, como cualquier triángulo. Ya vemos a este lado, lado A, este lado, lado B y este lado, lado C. A cada uno de los tres lados los llamamos catetos. Catetos A, B, C. Con la única diferencia que el cateto más largo, que es este que está aquí, o el lado C, lo vamos a llamar hipotenusa. Recordemos, la hipotenusa, que es el lado C, ponemos acá hipotenusa, es el lado más largo del triángulo rectángulo y es un lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces tenemos cateto A, cateto B y la hipotenusa, que es el C, cateto C. Ahora, estos tres lados, por ser un triángulo rectángulo, están relacionados entre sí mediante el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sabemos el valor, cuánto mide este lado y cuánto mide este lado, podemos hallar la distancia que hay de este punto a este punto. Igualmente, si nosotros tenemos la distancia de aquí a aquí y la distancia de aquí a aquí, podemos hallar la distancia de este lado.
O si nosotros tenemos esta distancia y esta distancia, podemos hallar este lado. Lo mismo pasa si nosotros sabemos, por ejemplo, el ángulo de aquí, vamos a llamarlo θ. Sabemos ese ángulo y sabemos uno de sus lados, podemos hallar los otros dos lados. O si sabemos este ángulo y este lado, podemos hallar cualquiera de los dos lados. O si sabemos este ángulo y este lado, podemos hallar estos dos lados. Y esa relación se conoce como el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de este cateto y de este cateto nos va a dar la hipotenusa al cuadrado también. Expresémoslo matemáticamente. Sería que a al cuadrado más b al cuadrado nos tiene que dar c al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. Expresémoslos. La suma de los cuadrados de los dos catetos, el adyacente y el opuesto, nos tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Ustedes saben que cuando elevamos una unidad al cuadrado es como si estuviéramos hallando su área. Acá tenemos una representación gráfica de lo que es el teorema de Pitágoras. Si tenemos que este es el lado A y este es el lado B y este es el lado C o hipotenusa, el lado más largo, vemos que al cuadrado formaría este cuadrado. B al cuadrado formaría este cuadrado. Y C al cuadrado formaría este cuadrado. Ustedes saben que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, decir a al cuadrado es como si nosotros estuviéramos multiplicando, hallando el área de un cuadrado. Por eso aquí dibujamos un cuadrado. Acá igualito. Multiplicar b al cuadrado, elevar b al cuadrado, es como si estuviéramos hallando el área de un cuadrado, donde sus lados son b y b. Igualmente pasa con c. Elevar c al cuadrado es como si estuviéramos hallando el área de un cuadrado, donde sus lados miden c. Ustedes saben que el área de un cuadrado es igual a lado por lado. Entonces, observando aquí que los lados son A, B y C. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el área de este cuadrado más el área de este cuadrado nos tiene que dar el área de este cuadrado. ¿Sí? Lo cual hemos expresado matemáticamente aquí. Ya teniendo esta fórmula del teorema de Pitágoras, podemos hallar muchas otras cosas más, sabiendo que, por ejemplo, sabiendo este lado y este lado podemos hallar este, o sabiendo este lado y este lado podemos hallar este, o sabiendo dos lados podemos hallar el otro. Sabe que el triángulo son tres lados, y entonces conociendo el valor de dos lados podemos hallar el tercero. Esto se utiliza mucho, el teorema de Pitágoras se utiliza mucho, tiene muchas aplicaciones en matemáticas, ingeniería, en física, en muchas áreas. Ese teorema es fundamental en trigonometría.
nos permite hacer relaciones entre los senos y los cosenos. En otro video podremos hacer algunos ejercicios donde se muestran la forma como podemos calcular un lado sabiendo los otros dos, o un lado sabiendo el ángulo y otro lado. Gracias por su atención y esperemos una segunda parte.